¿Tu esposo se fue con otra mujer? ¿Sientes que tu mundo se derrumbó? ¿Estás ahí en medio de la noche sin poder dormir? Preguntándote qué hiciste mal, cómo llegaste a este punto, si hay alguna manera de arreglar esto. Pues bien, el Padre Pío, el fraile que veía las almas, que conocía los secretos del corazón humano, que ayudó a cientos de matrimonios destruidos, dejó enseñanzas muy específicas sobre qué hacer cuando un esposo abandona el hogar. Y lo que él enseñaba no es lo que la mayoría de la gente dice, no es lo obvio, y definitivamente no es lo que tus amigas te están aconsejando hacer. El Padre Pío hablaba de 9 días específicos, 9 días en los que se decide todo, 9 días en los que tú puedes hacer algo que cambie completamente la situación, o puedes cometer errores que hagan que lo pierdas para siempre. Y la mayoría de las mujeres, sin saberlo, comete todos los errores equivocados en esos 9 días cruciales. Hoy te voy a revelar qué hacer antes de que pasen esos 9 días, qué errores evitar, y qué enseñaba exactamente el Padre Pío sobre los matrimonios destruidos. Y te adelanto algo. El tercer error que voy a revelarte es el más grave de todos, y probablemente es exactamente lo que estás a punto de hacer, o ya estás haciendo. Pero antes de revelarte estos errores que pueden salvar o destruir tu matrimonio, necesito pedirte algo importante. Somos una familia aquí, una comunidad de almas que están pasando por el dolor, que necesitan dirección espiritual, que necesitan escuchar la verdad aunque duela. Entonces escribe ahora en los comentarios el nombre de tu esposo, si te sientes cómoda, o simplemente escribe: Padre Pío, intercede por mi matrimonio. O si conoces a alguien que está pasando por esta situación, una hija, una hermana, una amiga que está sufriendo porque su esposo se fue con otra, escribe su nombre también. Escribe por qué intención quieres que recemos juntos. El Padre Pío intercede desde el cielo por cada matrimonio que está al borde del abismo, por cada mujer que está llorando sola en su cuarto, por cada familia que está siendo destruida. Hazlo ahora, antes de continuar, porque lo que vas a escuchar requiere un corazón preparado. Y ahora sí, vamos al primer error. Y ya te aviso, si cometes este error, no es tu culpa. Nadie te enseñó diferente. Pero a partir de hoy, ya no tienes excusa. El primer error que cometen casi todas las mujeres cuando el esposo se va con otra es correr detrás de él, llamarlo 20 veces al día, mandarle mensajes suplicando que vuelva, ir a buscarlo donde está, hacer escenas, rogarle de rodillas que no se vaya, que piense en los hijos, que recuerde todo lo que vivieron juntos. Y mira, entiendo, el dolor es inmenso, el sentimiento de abandono es insoportable. La desesperación te hace querer aferrarte a lo que se está yendo. Pero el Padre Pío advertía sobre esto de una manera muy clara. Él decía que cuando un hombre ya tomó la decisión de irse, cuando ya está con otra mujer, cuando ya cruzó esa línea, correr detrás de él solo hace una cosa: lo empuja más lejos. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento, él no está pensando con claridad. Está cegado por la pasión, por la ilusión, por la mentira que el demonio le está susurrando al oído. Y cuando tú corres detrás, cuando suplicas, cuando lloras y haces escenas, lo único que logras es confirmarle que tomó la decisión correcta, porque él te ve desesperada, te ve débil, te ve quebrada, y en su mente confundida, eso le confirma que necesitaba salir de ahí, que necesitaba ser libre, que necesitaba esta otra mujer que lo hace sentir diferente. Déjame contarte una historia real. Una mujer fue al confesionario del Padre Pío completamente destrozada. Su esposo la había dejado por una mujer más joven, una vecina. Ella había pasado una semana entera rogándole que volviera. Iba todos los días a la casa donde él estaba. Lloraba en la puerta, le mandaba cartas, hablaba con su familia, hacía escenas públicas. Y cada día que pasaba, él se alejaba más.
Cuando se arrodilló en el confesionario y le contó todo esto al Padre Pío, esperaba que él le dijera que siguiera luchando, que no se rindiera, que hiciera todo lo posible para recuperarlo. Pero el Padre Pío la miró con esos ojos que veían el alma y le dijo algo que la dejó en shock. Le dijo: «Hija, deja de perseguirlo. Tu persecución lo está empujando hacia ella. Cuando persigues a un hombre que ya se fue, no lo traes de vuelta. Lo convences de que hizo bien en irse. Vuelve a tu casa, cierra la puerta, arrodíllate y deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Cuando dejas de llamar, cuando dejas de rogar, cuando dejas de hacer escenas, algo cambia. El hombre que se fue empieza a sentir tu ausencia. Empieza a recordar quién eras antes de que él decidiera destruir todo. Empieza a ver a la otra mujer con ojos más claros, porque ahora no tiene tu desesperación confirmándole que tomó la decisión correcta. Y lo más importante, cuando tú paras de correr detrás de él, Dios empieza a trabajar. Porque mientras tú estás desesperada tratando de arreglar las cosas con tus propias manos, Dios se queda quieto, esperando que lo dejes actuar. Pero cuando tú te detienes, cuando te arrodillas, cuando pones tu matrimonio en las manos de Dios, ahí Dios puede empezar a obrar el milagro que tú no puedes hacer. La forma correcta que el Padre Pío enseñaba era esta: si tu esposo se fue, déjalo ir. No físicamente, no emocionalmente, no en tu corazón, pero sí en tus acciones. Deja de perseguirlo, deja de rogar, deja de llamar. No hagas escenas, no vayas a buscarlo. Vuelve a tu casa, arrodíllate frente a un crucifijo y ponlo en las manos de Dios. Di: Señor, yo no puedo traerlo de vuelta, pero tú sí puedes. Yo no puedo cambiar su corazón, pero tú sí puedes. Entonces lo pongo en tus manos, y mientras tú trabajas en su corazón, trabaja también en el mío. Y ahora viene lo importante. Esos 9 días que el Padre Pío mencionaba no son para perseguir a tu esposo, son para trabajar en ti misma. Pero espera, porque el próximo error es aún más grave, y casi todas las mujeres lo cometen sin darse cuenta. El segundo error que cometen las mujeres cuando el esposo se va con otra es volverse amargas, hablar mal de él con todo el mundo, contarle a la familia lo malo que es, decirles a los hijos que su papá es un traidor, que los abandonó, que eligió a otra mujer antes que a ellos, publicar indirectas en las redes sociales, mandar mensajes insultando a la otra mujer, buscar venganza, querer que él sufra como tú estás sufriendo. Y de nuevo, entiendo, el dolor se transforma en rabia, la tristeza se vuelve amargura. Quieres que el mundo sepa lo que él te hizo. Quieres que sufra las consecuencias. Quieres que todos vean que él es el malo de la historia y tú la víctima. Pero el Padre Pío advertía que este error es uno de los más graves porque tiene consecuencias espirituales terribles. Una vez, una mujer le contó al Padre Pío que su esposo la había dejado y que ella había pasado meses hablando mal de él con quien quisiera escuchar. Le contó a la familia completa, a los amigos, a los vecinos. Les dijo a los hijos que su padre era un pecador, que estaba cometiendo adulterio, que iba a ir al infierno. Publicaba versículos bíblicos en las redes sociales claramente dirigidos a él. Mandaba mensajes a la otra mujer llamándola de todo. Y después de meses de esto, el esposo no volvió. De hecho, se alejó completamente. Dejó de ver a los hijos. Dejó de proveer para la casa. Se fue a vivir con la otra mujer a otra ciudad. Y la mujer no entendía por qué. Ella pensaba que estaba en lo correcto, que estaba defendiendo su matrimonio, que estaba del lado de Dios. Pero cuando le preguntó al Padre Pío por qué su esposo no volvía, él le dijo algo durísimo. Le dijo: ¿quieres que vuelva a una casa llena de amargura? ¿Quieres que vuelva a una mujer que solo sabe hablar mal de él? ¿Quieres que vuelva a ser padre de hijos que lo ven como un monstruo? Tú cerraste la puerta con tu propia boca. Y mientras sigas amarga, esa puerta va a seguir cerrada.
Entonces, cuando tú alimentas la amargura, cuando hablas mal, cuando buscas venganza, le das al demonio exactamente lo que necesita para terminar de destruir lo que todavía puede ser salvado. Y peor aún, cuando involucras a los hijos, cuando les dices que su papá es malo, cuando los pones en tu contra, estás cometiendo un pecado gravísimo, porque los hijos no son tu ejército, no son tu venganza, son almas que necesitan amar y respetar a su padre, aunque él haya cometido errores terribles. La forma correcta que el Padre Pío enseñaba era esta: si tu esposo se fue, guarda silencio, no hables mal de él, no le cuentes los detalles a todo el mundo, no involucres a los hijos, no busques venganza. Cuando alguien te pregunte, di simplemente: estamos pasando por un momento difícil, pido oraciones, y para. Frente a los hijos di la verdad sin amargura. Papá está pasando por un momento de confusión, pero sigue siendo su papá, y lo vamos a seguir amando y respetando. Y vamos a rezar para que Dios lo ayude a encontrar el camino de vuelta. Ese silencio, ese perdón antes de que Él lo pida, esa ausencia de amargura, es lo que crea el espacio para que Dios trabaje. Porque el demonio trabaja en la amargura, pero Dios trabaja en el silencio y en el perdón. Pero este todavía no es el error más grave. El error más grave viene después. Guarda esto. Y necesito pausar aquí un momento. Si llegaste hasta este punto del video, si estás escuchando estas verdades que casi nadie tiene el valor de decir, es porque tu alma está buscando la verdad. Y eso es exactamente lo que el Padre Pío quería, almas que prefieren la verdad incómoda a la mentira cómoda. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita. Este no es el único error que el Padre Pío confrontaba. Él dejó cientos de advertencias, cientos de enseñanzas que pueden protegerte a ti y a tu familia de errores que ni siquiera sabías que estabas cometiendo. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que publico una nueva advertencia. Es como tener al Padre Pío recordándote lo que necesitas saber. Suscríbete ahora, activa la campana y vamos a continuar, porque el próximo error es aún más grave. El tercer error, el error más grave que cometen las mujeres cuando el esposo se fue con otra, es olvidarse de mirarse a sí mismas. Y antes de que pienses que te estoy culpando, escucha bien. No estoy diciendo que la infidelidad sea tu culpa. No estoy diciendo que merecías ser traicionada. No estoy diciendo que hiciste algo que justifique que tu esposo se fuera con otra mujer. Lo que estoy diciendo es lo que el Padre Pío enseñaba. Él decía que cuando un matrimonio se destruye, nunca es responsabilidad de una sola persona. Siempre hay dos personas que dejaron de hacer las cosas bien. Y mientras tú estés enfocada solo en lo que él hizo mal, mientras estés mirando solo sus errores, mientras estés pensando solo en su pecado, nunca vas a poder ver qué puedes cambiar tú. Y si no cambias nada en ti, aunque él vuelva, aunque Dios haga el milagro y lo traiga de vuelta, van a terminar en el mismo lugar otra vez. El Padre Pío confrontaba esto constantemente. Una mujer fue a su confesionario llorando porque su esposo la había dejado por otra. Ella pasó una hora contándole al Padre Pío todo lo que su esposo había hecho mal, cómo había cambiado, cómo la había traicionado, cómo había destruido la familia. Y cuando terminó, esperaba que el Padre Pío le dijera que su esposo era un pecador, que ella era una víctima, que no tenía ninguna culpa. Pero el Padre Pío la miró con esos ojos que veían el alma y le preguntó: ¿y tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo trataste a tu esposo en los últimos años? ¿Lo respetabas? ¿Lo admirabas? ¿Lo hacías sentir importante? ¿O lo criticabas constantemente? ¿Lo comparabas con otros hombres? ¿Lo hacías sentir menos? ¿Dejaste de cuidarte? ¿Dejaste de ser la mujer que él conoció? ¿Dejaste de rezar por él? ¿Dejaste de pedirle a Dios que lo protegiera de las tentaciones? No esperaba esas preguntas. Y lo primero que sintió fue rabia.
Pensó que el Padre Pío la estaba culpando, que estaba defendiendo a su esposo, que estaba siendo injusto. Pero después, cuando salió del confesionario y fue a su casa, las preguntas del Padre Pío empezaron a trabajar en su corazón y empezó a recordar. Recordó que sí, en los últimos años había dejado de cuidarse. Había engordado mucho y no le importaba. Dejó de arreglarse. Vivía en pijama todo el día. Recordó que sí, criticaba a su esposo constantemente. Nada de lo que él hacía era suficiente. Siempre encontraba algo de qué quejarse. Lo comparaba con el esposo de su amiga que ganaba más dinero. Lo hacía sentir menos. Recordó que dejó de respetarlo. Le gritaba frente a los hijos. Lo trataba como si fuera un niño. Y recordó que hacía años que no rezaba por él. Años que no le pedía a Dios que lo protegiera de las tentaciones. Simplemente asumía que él era fuerte, que nunca caería, que su matrimonio era seguro. Y ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que su esposo se había alejado poco a poco y ella nunca prestó atención. Nunca se dio cuenta de que él estaba vulnerable, de que necesitaba algo que ella no le estaba dando. ¿Y sabes qué pasa en el mundo espiritual cuando te niegas a mirarte a ti misma? Cuando solo ves los errores de él y nunca ves los tuyos, te quedas estancada. Porque Dios no puede trabajar en una persona que cree que no tiene nada que cambiar. Dios solo puede transformar a quien reconoce que necesita ser transformado. Y mientras tú estés enfocada en cambiar a tu esposo, en hacerlo volver, en que él reconozca su error, Dios no puede trabajar en ti. Pero cuando tú te arrodillas y dices, Señor, muéstrame qué hice mal, muéstrame qué necesito cambiar, no para que él vuelva, sino porque quiero ser la mujer que tú quieres que sea. Ahí Dios empieza a obrar una transformación que va a cambiar no solo tu matrimonio, sino toda tu vida. La forma correcta que el Padre Pío enseñaba era esta. Cuando tu esposo se vaya, después de que dejes de perseguirlo, después de que dejes de hablar mal de él, arrodíllate frente a un crucifijo y haz un examen de conciencia profundo. Pregúntate con honestidad brutal, ¿cómo traté a mi esposo en los últimos años? ¿Lo respeté? ¿Lo admiré? ¿Lo hice sentir importante? ¿O lo critiqué constantemente? ¿Lo comparé? ¿Lo hice sentir menos? ¿Dejé de cuidarme? ¿Dejé de ser la mujer que él conoció? ¿Dejé de ser cariñosa? ¿Dejé de tener intimidad con él? ¿Puse a los hijos antes que a él? ¿Lo traté como si fuera el último en la fila? ¿Dejé de rezar por él? ¿Dejé de pedirle a Dios que lo protegiera? Y después de hacerte estas preguntas, pídele a Dios que te muestre la verdad, no para justificar lo que él hizo, sino para que puedas cambiar lo que necesita ser cambiado en ti. Porque aunque él tenga el 80% de la culpa, tú tienes el 20%. Y ese 20% es lo único que está en tus manos cambiar. Pero espera, todavía hay un cuarto error. Y este error tiene que ver con esos 9 días específicos que el Padre Pío mencionaba. El cuarto error que cometen las mujeres es no usar los 9 días correctamente. Y aquí necesito explicarte algo que el Padre Pío enseñaba, y que casi nadie sabe. Cuando un esposo se va con otra mujer, hay un periodo de 9 días que es absolutamente crucial. No es superstición, no es magia. Es algo que el Padre Pío observó espiritualmente a lo largo de décadas, ayudando a matrimonios destruidos. En esos 9 días, se decide mucho. Es como si hubiera una ventana espiritual abierta, una oportunidad para la intercesión, una batalla que se está librando en el mundo invisible. Y lo que tú hagas en esos 9 días puede cambiar completamente el resultado. Pero la mayoría de las mujeres desperdicia esos 9 días, haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían estar haciendo. ¿Qué hacen la mayoría? Pasan esos 9 días persiguiendo al esposo, haciendo escenas, hablando mal de él, llorando sin parar, cayendo en depresión, descuidándose completamente, dejando de comer o comiendo compulsivamente, dejando la casa sucia,
descuidando a los hijos, y lo peor de todo, dejando de rezar. Porque cuando el dolor es muy grande, cuando sientes que tu mundo se derrumbó, lo último que tienes ganas de hacer es rezar. Quieres llorar, quieres gritar, quieres que Dios te explique por qué permitió que esto pasara, pero no tienes ganas de arrodillarte y rezar. Y justo ahí, justo cuando más necesitas la oración, es cuando más la abandonas. El Padre Pío enseñaba que esos 9 días deben ser usados de una forma muy específica, y ahora te voy a revelar exactamente qué hacer antes de que pasen esos 9 días, y qué hacer durante esos 9 días. Pero antes, necesito que entiendas algo. Lo que voy a decirte no es fácil. Va a requerir fuerza, va a requerir disciplina, va a requerir fe, porque vas a tener que hacer lo contrario de lo que tu carne te está pidiendo. Tu carne te pide llorar sin parar, pero el Padre Pío te pide que te levantes y actúes. Tu carne te pide perseguir a tu esposo, pero el Padre Pío te pide que lo dejes en las manos de Dios. Tu carne te pide venganza, pero el Padre Pío te pide perdón. Tu carne te pide amargura, pero el Padre Pío te pide silencio y oración. Esto es lo que el Padre Pío enseñaba que debes hacer antes de que pasen los 9 días. Primero, deja de perseguir a tu esposo inmediatamente. No más llamadas, no más mensajes, no más escenas. Segundo, guarda silencio. No hables mal de él. No involucres a los hijos. No busques venganza. Tercero, arrodíllate y haz un examen de conciencia profundo. Pregúntate qué hiciste mal. No para justificar lo que él hizo, sino para que Dios te transforme. Cuarto, ve a confesarte. Confiesa tus pecados, tus faltas, tus errores. Confiesa la amargura, la rabia, el deseo de venganza. Limpia tu alma completamente. Quinto, empieza una novena de 9 días al Sagrado Corazón de Jesús. Reza todos los días con fe, pidiendo que Dios toque el corazón de tu esposo, que lo libere de la ceguera espiritual, que rompa las cadenas que lo están atando a esa otra mujer, que lo traiga de vuelta, si es la voluntad de Dios. Sexto, reza el rosario completo, todos los días. Ofrécelo por tu esposo, por tu matrimonio, por tus hijos. Séptimo, ayuna. El Padre Pío era muy claro sobre esto. Ayuna un día de la semana a pan y agua. El ayuno tiene un poder espiritual que la oración sola no tiene. Octavo, cuídate, arréglate, báñate, vístete bien, no te descuides. No porque quieras seducir a tu esposo de vuelta, sino porque quieres honrar tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Noveno, pon tu casa en orden, limpia, ordena, cuida a tus hijos. No dejes que tu dolor destruya todo. Y décimo, cada vez que venga el pensamiento de tu esposo con esa otra mujer, cada vez que sientas la rabia subir, cada vez que quieras perseguirlo o hablar mal de él, arrodíllate y di: Jesús, yo confío en ti. Pongo mi esposo en tus manos, y me pongo yo en tus manos. Acabas de escuchar el error más grave, el error que el Padre Pío decía que era responsable de más matrimonios perdidos que todos los otros juntos. Y yo te pregunto, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esto? Una hija que está pasando por esto. Una hermana cuyo esposo se fue. Una amiga que está destruida porque su matrimonio se acabó. Una prima que está cometiendo todos estos errores sin saberlo. Mientras sientes el peso de lo que acabas de escuchar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo en tus redes sociales. No lo dejes para después, porque después se te olvida, la emoción pasa, y esa persona sigue cometiendo los mismos errores sin saberlo. El Padre Pío dedicó su vida a confrontar a las personas una por una. Tú puedes alertar a alguien hoy. Un matrimonio puede salvarse gracias a tu compartir. Una mujer puede dejar de perseguir a su esposo y empezar a rezar. Una familia puede ser restaurada. Hazlo ahora. Ahora quiero hablarte sobre lo que pasa después de esos 9 días,
porque el Padre Pío decía que después de 9 días de oración intensa, de ayuno, de silencio, de transformación personal, algo cambia en el mundo espiritual. No necesariamente tu esposo va a volver en 9 días. No es una fórmula mágica. No es que si haces todo bien, Dios está obligado a traer a tu esposo de vuelta. No funciona así. Lo que el Padre Pío enseñaba es que después de 9 días haciendo las cosas correctamente, tú ya no eres la misma. Tu corazón está diferente. Tu fe está más fuerte. Tu amargura se transformó en paz. Tu desesperación se transformó en confianza. Y cuando tú cambias, cuando tú te transformas, el mundo espiritual a tu alrededor también cambia. Y aquí viene algo que necesitas entender. A veces, Dios trae al esposo de vuelta. El Padre Pío vio esto cientos de veces. Esposos que habían abandonado todo, que estaban completamente perdidos en el pecado, que juraban que nunca volverían, que de repente un día sentían algo. Sentían la ausencia de la esposa. Empezaban a ver a la otra mujer con ojos claros. Empezaban a recordar su familia. Empezaban a sentir el peso del pecado. Y un día, sin explicación lógica, volvían. Volvían quebrados, arrepentidos, llorando, pidiendo perdón. Y cuando preguntaban qué había pasado, la respuesta siempre era la misma. Mi esposa dejó de perseguirme y empezó a rezar. Ese es el poder de la oración de una esposa que deja de actuar en la carne y empieza a actuar en el espíritu. Pero a veces, y esto también necesitas escucharlo, a veces Dios no trae al esposo de vuelta. A veces el esposo ya tomó una decisión definitiva. A veces el corazón ya está tan endurecido que ni siquiera la oración lo puede romper, porque Dios respeta el libre albedrío. Y en esos casos, la oración no falló. La novena no falló. Tú no hiciste nada mal. Lo que pasó fue que Dios, en su infinita sabiduría, vio algo que tú no pudiste ver. Vio que ese hombre ya no iba a cambiar. Vio que quedarte en ese matrimonio iba a destruirte. Vio que tus hijos iban a sufrir más si él volvía sin estar realmente transformado. Y entonces Dios permitió que el matrimonio terminara, no porque no te ama, sino porque te ama demasiado para dejarte en una situación que te iba a destruir. Y en esos casos, esos 9 días de oración no fueron para traer a tu esposo de vuelta. Fueron para prepararte a ti, para sanarte, para transformarte, para que puedas seguir adelante con dignidad, con fe, con paz en el corazón. El Padre Pío era muy claro sobre esto. Él decía, reza para que tu esposo vuelva, pero reza más para que se haga la voluntad de Dios, porque a veces lo que tú quieres no es lo que Dios sabe que necesitas, y esa es la oración más difícil. Rezar, Señor, quiero que mi esposo vuelva, pero si tú ves que es mejor que no vuelva, si tú ves que este matrimonio ya no tiene salvación, entonces dame la fuerza para aceptar tu voluntad. Y transforma esta tragedia en una oportunidad para que yo me acerque más a ti. Si estás pasando por esto ahora mismo, si tu esposo se fue hace poco, si estás en medio del dolor, si no sabes qué hacer, déjame preguntarte, ¿qué errores has estado cometiendo? ¿Has estado persiguiéndolo? ¿Has estado hablando mal de él? ¿Has estado enfocada solo en sus errores sin mirarte a ti misma? ¿Has estado desperdiciando estos días en llanto y desesperación en lugar de usarlos para oración y transformación? No te estoy juzgando, te estoy confrontando con amor, de la misma forma que el Padre Pío confrontaba. Porque él sabía que la verdad duele, pero la verdad también libera. Y lo que necesitas ahora no son mentiras consoladoras. Necesitas la verdad que te va a salvar. Entonces esto es lo que quiero que hagas. Hoy, todavía hoy, toma una decisión. Decide que vas a dejar de hacer las cosas mal y vas a empezar a hacerlas bien. Decide que vas a dejar de perseguir a tu esposo y vas a empezar a rezar por él. Decide que vas a dejar de hablar mal y vas a guardar silencio. Decide que vas a mirarte a ti misma
y vas a permitir que Dios te transforme. Decide que vas a usar los próximos 9 días, o si ya pasaron, que vas a empezar otros 9 días ahora, haciendo las cosas de la forma correcta. Ve a confesarte. Empieza una novena al Sagrado Corazón de Jesús. Reza el rosario completo todos los días. Ayuna. Cuídate. Pon tu casa en orden. Y cada vez que sientas la tentación de caer en la desesperación, arrodíllate y di: Jesús, yo confío en ti. Porque el vínculo matrimonial no es solo un contrato humano, es un sacramento, es algo sagrado, y aunque tu esposo haya roto ese vínculo, aunque esté en pecado mortal, aunque esté con otra mujer, el vínculo espiritual todavía existe, y tú, como esposa, todavía tienes autoridad espiritual para interceder por él. Tú puedes ponerte en la brecha entre él y el demonio. Tú puedes pedirle a Dios que rompa las cadenas que lo están atando. Tú puedes pedirle a la Virgen María que lo cubra con su manto. Y esa oración, esa intercesión, tiene un poder que va más allá de lo que puedes ver o entender. Entonces no subestimes el poder de tu oración. No pienses que porque tu esposo no está volviendo, tu oración no está funcionando. Porque en el mundo espiritual, cosas están pasando, batallas están siendo libradas, demonios están siendo expulsados, cadenas están siendo rotas. Y aunque no veas el resultado inmediato, aunque pasen semanas o meses sin que nada cambie, sigue rezando, sigue confiando, sigue entregando tu matrimonio en las manos de Dios, porque el tiempo de Dios no es tu tiempo, y lo que Dios está haciendo es mucho más profundo de lo que tú puedes imaginar. Y una cosa más que el Padre Pío enseñaba, él decía que cuando una mujer está pasando por esto, cuando su esposo la traicionó y se fue con otra, ella tiene 2 caminos. Puede tomar el camino de la amargura, de la rabia, de la venganza, del odio. O puede tomar el camino del perdón, de la oración, de la confianza en Dios. Y el camino que ella elija va a determinar no solo el destino de su matrimonio, sino el destino de su alma. Porque si ella elige la amargura, si se queda atorada en el resentimiento, si pasa años odiando a su esposo y a la otra mujer, al final quien sale destruida no es él, es ella. Su alma se amarga, su corazón se endurece, su fe se debilita. Y aunque su esposo vuelva, aunque Dios haga el milagro, ella ya no es capaz de recibirlo, porque la amargura la destruyó por dentro. Pero si ella elige el perdón, si decide confiar en Dios, si reza y entrega todo en las manos del Padre, entonces no importa lo que pase. Si su esposo vuelve, ella va a estar lista para recibirlo con amor y sin resentimiento. Y si su esposo no vuelve, ella va a poder seguir adelante con paz en el corazón, sabiendo que hizo todo lo que estaba en sus manos, que rezó, que confió, que perdonó, y que ahora Dios tiene un plan diferente para su vida. Porque Dios no desperdicia el dolor. Dios transforma el dolor en santidad si tú se lo permites. Entonces hoy, ahora mismo, mientras escuchas esto, toma una decisión. ¿Qué camino vas a elegir? ¿El camino de la amargura o el camino del perdón? ¿El camino de la desesperación o el camino de la confianza? ¿El camino de perseguir a tu esposo o el camino de entregar tu matrimonio en las manos de Dios? La decisión es tuya, y esa decisión va a cambiar todo. Que el Padre Pío, el fraile que veía las almas, que conocía los secretos del corazón humano, que ayudó a cientos de matrimonios destruidos, interceda por ti. Que te dé la fuerza para dejar de hacer las cosas mal y empezar a hacerlas bien. Que te dé la paz para aceptar la voluntad de Dios. Que te dé el valor para perdonar aunque duela. Que te dé la fe para confiar aunque no veas el resultado. Y que te dé la esperanza para seguir adelante, sea cual sea el desenlace de tu matrimonio. Porque al final, lo que importa no es si tu esposo vuelve o no. Lo que importa es si tú saliste de esta situación más cerca de Dios
o más lejos de Él. Y eso depende solo de ti. Amén. Y antes de terminar, te pido una última cosa. Si este video te confrontó, si descubriste errores que no sabías que estabas cometiendo, si decidiste cambiar algo a partir de hoy, escribe en los comentarios: "Hoy corrijo", o cuéntame qué error descubriste que estabas cometiendo. Quiero leer tu compromiso. Quiero saber qué vas a cambiar. Si este video tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, dale like. Ese like ayuda a que más mujeres encuentren estas enseñanzas que pueden salvar sus matrimonios. Y comparte este video con quien necesita escucharlo. Ahora, en el próximo video, voy a revelarte los errores que las personas cometen cuando rezan por situaciones imposibles. Errores que hacen que la oración no sea contestada. El Padre Pío decía que la mayoría de las personas reza, pero reza mal. Y cuando rezas mal, tus oraciones no llegan. ¿Estás rezando correctamente o estás cometiendo los errores que bloquean tus peticiones? No te lo vas a querer perder.